El reino de los protistas es el grupo base de divergencia evolutiva para el resto de los reinos dentro del dominio de Eukarya. Vamos a encontrar grupos de protistas que tienen afinidad evolutiva tanto con los hongos, con las plantas y con los animales, y esto también nos habla de la diversidad no solo de especies, sino también de metabolismos que podemos encontrar en este reino que actualmente se encuentra en clasificación y reorganización, porque justamente esta diversidad tan grande que hay abre las puertas para encontrar nuevas formas de clasificarlos e incluso para desorganizar este reino y formar otros nuevos. ¿Qué pasa con el reino de los protistas? No podemos encontrar una característica que unifique a todos los integrantes que hay en él. No encontramos un carácter, una propiedad, alguna característica fisiológica, metabólica que nuclee a todos los protistas. No hay una sola característica que compartan todos, que tengan todos en común. Y esto tiene que ver justamente porque, como vamos a ver hacia el final del video, la palabra protista no hace referencia a un grupo que haya tenido un mismo ancestro común y por lo cual uno pueda nuclear esa historia evolutiva, sino que los protistas tienen distintos linajes e historias evolutivas y por eso también es que distintos grupos de protistas tienen mayor relación con las plantas, los hongos y los animales. Si tenemos que pensar en características presentes dentro de los grupos de los protistas, podemos hablar de organismos que pueden ser heterótrofos, autótrofos, que pueden presentar flagelos, pueden ser unicelulares como pluricelulares, y también pueden ser inmóviles o pueden tener algún tipo de movilidad, ya sea esta ciliada o pueden deslizarse inclusive tal vez mediante algún tipo de pseudópodo. Si tenemos que hablar respecto de la diversidad dentro de este reino, podemos nombrar como principales grupos a los excavados, a los euglenozoos, los estramenópiles, los alveolados, cercozoos, radiolarios, amebozoos, algas rojas y algas verdes. Obviamente que hay más grupos, estos son simplemente los más representativos y los que contienen a los organismos que son más comunes y más estudiados por el ser humano. Dentro de los euglenozoos, el ejemplo principal y por excelencia es la euglena, que es un organismo unicelular, flagelado, mixótrofo, que quiere decir que dependiendo de la disponibilidad de nutrientes en el medio, puede tener una alimentación en base a un metabolismo autótrofo o heterótrofo. En relación a esta capacidad de ser autótrofos, podemos mencionar la presencia de una mancha ocular, es lo que le permite hacer la fotosíntesis, y son organismos acuáticos. En el caso de los estramenopiles, podemos encontrar como ejemplo a las diatomeas. Las diatomeas son un grupo de organismos fotosintéticos que poseen una cubierta de sílice por fuera de la membrana plasmática. En el mayor de los casos son marinas y son navículas. Los alveolados tienen como referencia a los dinos flagelados, son unos protistas que poseen dos flagelos, ¿sí? El flagelo es quien les permite movilizarse, los impulsa en el agua, son fotosintéticos y como característica distintiva tienen a la bioluminiscencia, es decir, que brillan. En los amebozoos encontramos a las clásicas amebas que se deslizan mediante pseudópodos, es decir, tienen la capacidad de estar reorganizando constantemente el citoesqueleto para poder deslizarse. Son heterótrofos y habitan en estanques, en agua estancada. Y en las algas verdes tenemos a la clásica lechuga de mar que uno puede encontrar en la costa. Pueden ser flageladas, son fotosintéticas y obviamente tienen un parentesco estrecho con las plantas. Como habíamos dicho anteriormente, cuando hablamos de protistas no nos referimos a un grupo monofilético. No hay un ancestro común que unifique a todos los linajes que se encuentran en este reino. Y esto se relaciona justamente con que la diversidad dentro de los protistas habla de distintas historias evolutivas vinculadas con el resto de los reinos dentro del dominio Eukarya.
Entonces, como ideas principales dentro de lo que es la diversidad del reino protista, tenemos que hablar que hay distintos modos de nutrición, heterótrofos, autótrofos, mixótrofos. Encontramos diversidad de reproducción, puede ser tanto sexual como asexual. Hay diversos mecanismos para movilizarse y en línea general podemos hablar de que prima la unicelularidad. Salvo el caso de las algas, casi todos los demás grupos de protistas son unicelulares.